y gracias a Dios por sus bondades. Os recordamos, hermanos, el seminario del día sábado, a las 4 de la tarde en Plaza España, para todos los servidores, para que no se lo pierdan con la ayuda del Señor, y decirles que aquí hay culto el sábado con ayuda del Señor Jesucristo, para estar aquí gozándonos, y el día domingo el culto de escuela dominical a las 11 y por la tarde culto misionero de evangelísimo con ayuda del Señor. Y como siempre solemos decirlo, esto es, lo decimos para información, pero si el Señor nos levanta de aquí a mañana, no habrá culto, amén, no habrá culto, sino habrá el culto eterno, que es allá en el firmamento, allá en su presencia, allí, porque es lo que estamos esperando todos, amén. ¿Usted cree que si el Señor no fuera a venir, usted cree que yo sería evangélico? ¿Para qué ser evangélico así, si el Señor no fuera a venir? Pero el Señor viene, amén, y lo que tenemos que estar preparados, y usted y yo estamos preparados, no nos vamos a preparar, no, estamos preparados, amén, amén, hermanos. Entonces, como estamos preparados, no hay ningún problema. El problema es cuando uno no está preparado, porque ahí sí lo cogen de sorpresa, y ahí sí se queda uno. Pero cuando uno está preparado, hay un dicho que dice: guerra avisada no mata soldado. Y si lo mata es ¿por qué? Por descuidado. Amén. Y yo creo que constantemente el Señor nos está hablando por la palabra, los cultos aquí, en casa, en los sueños, en nuestras oraciones. Constantemente nos está recordando el Señor todas las cosas, porque el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas, dice la Biblia. Entonces, más prevenidos no podemos estar. Amén. Démosle una gran alabanza al Señor. Decimos al Señor. Amén. Vamos a continuar con el tema que hemos traído estos jueves. ¿Cómo se llama? La historia de la iglesia. Amén. Entonces, este sería el tercer sermón de la historia de la iglesia. No les voy a decir qué dije el primero y el segundo, porque si no, me tiro aquí media hora por lo menos. Pero yo creo que usted viene cogiéndole el hilo a la enseñanza. Creo que usted se viene recordándole, y además, si usted le dice al Señor: Señor, ayúdeme a recordar cómo fue la palabra que dijiste, el Señor se la recuerda. Amén, amén. Así como cuando usted está enfadado se recuerda de qué mal le hicieron, pues mucho más se tiene que recordar de la palabra del Señor Jesucristo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cierto que uno se acuerda del mal que le hicieron a uno o no? Así pase año uno se acuerda, ¿o no es así? ¿Cuánto más se debe acordarlo entonces de la palabra del Señor? Mucho más. Amén. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿En qué capítulo? A ver, alguno que sepa. A ver, ¿en qué capítulo quedamos? ¿En qué libro estamos analizando la historia de la iglesia? ¿Qué libro? Hechos capítulo. Quedamos en el 10. Muy bien, 10 puntos para el que dijo 10. Entonces, es importante que analicemos la historia de la iglesia, y hemos dicho que todos los libros de la Biblia por lo regular cierran con un amén al final, ¿cierto? Ahora Hechos de los Apóstoles, la última hojita, el último capítulo, a ver si tiene amén al final. Abra la Biblia. El último. ¿Ah? ¿Qué dice? Sin impedimento. Es decir, no tiene amén. Entonces, amén significa así es, así es. Entonces, no tiene amén porque la historia se sigue escribiendo, ¿cierto? Usted no puede cerrar el libro o no puede darle al fin, porque la historia se sigue escribiendo. En este libro de Hechos de los Apóstoles, nuestra historia se sigue escribiendo. Nuestra historia, hermano. Entonces, quiero que esté atento y ponga bastante cuidado a esta palabra. Amén. Nosotros como cristianos tenemos que ser como esponjas, hermano. Usted sabe que la esponja lo absorbe todo, ¿cierto? Hay cualquier cosa que cayó el agua al suelo y usted pone la esponja y eso
absorbe todo. Nosotros tenemos que absorber la palabra del Señor y retenerla. Amén, hermanos. Entonces, en el capítulo 10, allí Pedro tuvo el éxtasis o la revelación que el Señor le dio acerca del evangelio para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no somos israelitas, es decir, los que no hemos vivido ni nacimos en Israel. Todo el que no haya nacido en Israel es gentil. Amén. ¿Me explico, hermanos? Israelita es el que nace en Israel. Ecuatoriano es el que nace en Ecuador. Amén. Si usted está acá y tuvo un hijo aquí en España, aunque usted sea ecuatoriano, su hijo no es ecuatoriano. Su hijo ahora es español, catalán, ¿cierto? Así mismo es el que nace en Israel. El que nace allá es israelita. Entonces, allí el apóstol Pedro tiene la revelación porque Pedro veía a los gentiles, a la gente que no era de Israel, la veía abominable ante los ojos del Señor. Y ellos creían, o Pedro tenía el concepto que la salvación solamente era para los judíos, solamente era para unos cuantos, pero no para todo el mundo. Entonces, el Señor le da la revelación a Pedro de ver en sí ese lienzo que descendía del cielo cuando Pedro estaba ayunando y le dice, mata y come. Y él dice, yo no voy a comer porque eso es inmundo, eso es sucio. Y el Señor le dice, ¿cómo tú te atreves a decirle sucio a lo que yo te doy? Sabiendo que cuando Dios da todas las cosas buenas y agradables. Amén. Nada de lo que Dios da es malo, hermano. Nada de lo que Dios da es sucio. Todo es limpio. Alabanza, Rey de la Gloria. Entonces, cuando Pedro entiende esto, Dios también ya estaba tratando con un inconverso. Y ese inconverso era un centurión, Cornelio, el cual tenía una compañía de soldados a su poder, a su cargo, y era muy estimado y muy querido. ¿Por qué? Porque este inconverso era buena gente. Dice la Biblia, era buena gente, era amable, era dadivoso, generoso, respetuoso, aunque tenía autoridad. Y Dios le gusta a la gente así. A Dios no le gusta la gente arrogante, ni grosera, ni altanera, sino la gente amable, la gente dadivosa, la gente respetuosa. Esa gente Dios la está mirando para salvación. A su nombre la gloria. Entonces Dios permite que Pedro venga a la casa de Cornelio y ahí comienzan a tener las conversaciones cómo Dios le mostró a Cornelio y cómo Dios le mostró a Pedro. Y allí mientras que Pedro ahora sí comienza a contarle quién es el Señor Jesús, mire lo que pasa cuando uno escucha con fe. Mire que esto no depende de que yo me ponga a saltar o grite aquí o hagamos música o traiga un predicador de afuera, ni nada de esas cosas. Depende de la atención que yo tenga a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe, ¿por dónde viene? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si a usted le cuentan cuentos, ¿qué va a creer? Cuentos. Pero si a usted le cuentan de la palabra, de la verdad de Dios, nosotros vamos a creer la verdad de Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces, mientras que predicaba allí, ellos estaban atentos, capítulo 31, versículo 31 del capítulo 10, estoy hablando. Estaban atentos ahí y descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas de tal manera que Pedro quedó sorprendido y finaliza ese capítulo 10 con el versículo 48. ¿Y qué dice el 48? Allí. Entonces, ¿cuándo decidió Pedro decirles a esta gente que se bautizaran? ¿Cuándo? Cuando ellos entendieron quién era Jesucristo. Mientras que una persona no entienda quién es Jesucristo, no se puede bautizar. La persona que quiere ser bautizada tiene que entender quién es Jesucristo, porque se debe de identificar con Él.
Yo no me puedo bautizar en nombre de quien no conozco, de quien no tengo ni idea quién es. Pero yo me bauticé en el nombre de Jesucristo porque sé que es el Dios manifestado en carne y que es verdadero y fiel y que cambió mi vida y que está en mi corazón y que prometió estar conmigo todos los días hasta el fin. Y que mi Dios es grande, es fuerte, es maravilloso el Señor Jesucristo. Y que no hay otro como Él, que es incomparable, que es inigualable. Nuestro Señor Jesucristo, el único verdadero Dios. No hay otro, no son dos, ni son tres, ni son cuatro. Es el único verdadero. Bendito es el Señor Jesucristo. Usted por eso no se bautizó en nombre de dos, ni de tres, ni de cuatro, sino en el nombre del único y verdadero Dios. Y este Dios tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Amén. Entonces Pedro, atónito con lo que había sucedido, capítulo 11, tenga la Biblia abierta, capítulo 11, dice ahí que informe de Pedro. Pedro entonces, oyendo los apóstoles a los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, dice que subió porque Jerusalén estaba ubicada en la parte alta, y donde él estaba, en este caso, en la parte baja, por decirlo así, Jerusalén estaba en la montaña y Jope, o donde estaba él, estaba abajo del todo, en la planada. Entonces decide subir a dar informe a la central, que es Jerusalén. Amén. Y usted ve en el capítulo que hemos leído, porque ya lo leímos al principio del culto, le da el informe de todo lo que el Señor hizo allí, mientras que él visitó a Cornelio, ¿cierto, hermanos? Entonces, en ese informe que él da, él dice que se cumplió lo que dijo el Señor cuando Juan dijo: ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Porque aquí el bautizador no es el pastor, no es la iglesia. El bautizador es Jesucristo el Señor. A usted no lo bautizan cantando coros. A usted no lo bautiza, oiga, levante las manos y grite, y entre más grite más. No, no, no. A usted lo bautiza es el Señor Jesucristo, poder que desciende de lo alto, no de lo bajo, de lo alto, porque toda buena dádiva y todo un perfecto viene de lo alto. Amén, hermanos. Y cae sobre su vida y se mete el Espíritu Santo sobre su vida y su vida es transformada. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo de verdad, a usted no le da ganas de pecar. No le da ganas de descarriarse. No le da ganas de serle infiel a Dios. Más bien de serle fiel, pero porque tiene el Espíritu Santo. Cuando usted no tiene el Espíritu Santo o tiene el Espíritu Santo arrinconado por ahí, usted cualquier vientecito ya se está descarriando. Cualquier escoba con falda ya se lo está llevando. ¿Me explico? Porque no tiene fundamento en Cristo. Amén, hermanos. El verdadero cristiano tiene fundamento en Cristo, hermanos. Yo me acuerdo, y ustedes, muchos de los antiguos que estamos aquí, cuando llegamos aquí no había congregación, hermanos, no había congregación. Y más sin embargo nos sostuvimos fieles por la gracia de Dios en un piso, haciendo devocionales para uno mismo. Y como yo le he testificado antes a ustedes, yo hacía devocional para mí y para una perra que estaba conmigo. Ahí nos hacíamos culto y la perra bien juiciosa y estaba santificada, la perra ahí consagrada. Y yo con mi Biblia Thompson dándole la palabra y ella atenta. Y la palabra era para mí y la perra escuchaba y alababa al Señor como ella podía. Pero no estaba con congregación. ¿Qué significa eso? Que uno tiene que ser fiel donde quiera que uno esté. Porque Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Él se manifiesta donde hay corazones íntegros, sinceros y dispuestos a adorarle en espíritu y en verdad. Bendito es el Señor Jesús. Entonces, cuando ya Pedro da ese informe allí a los hermanos, capítulo
11, verso 19, dice, la iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿se acuerda de Esteban, cierto? Cuando lo mataron a punta de piedra, los hermanos se esparcieron. Entonces, algunos fueron para Antioquía y pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Esto es Asia Menor, cerca a Grecia. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué anunciaban ellos? Iglesia. Profetas. No, anunciaban el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué es el evangelio? Hemos dicho, ya lo hemos enseñado. ¿Qué es el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso era lo que anunciaban ellos. Mi Cristo murió en una cruz. A él lo sepultaron 3 días ahí y solito al tercer día se levantó y vive por los siglos de los siglos. Esa era la noticia que había en esas comarcas. Bendito es el Señor Jesucristo. Y la mano del Señor, cuando ellos decían esto, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia, mire hasta dónde llegó la noticia. De estas cosas ha oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, es decir, donde arrancó todo. Porque Jerusalén es donde arrancó todo. Amén. Ya hemos enseñado que de ahí arrancó todo. El principio de todo es de Jerusalén. Y enviaron entonces a Bernabé que fuese hasta Antioquía para que mirara. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Exhortar qué es? Animarlos, le dio ánimo. Cuando yo le digo a usted, hermano, voy a exhortarlos, no es regañar, sino a exhortarlos, a animarlos, a darle ánimo. Amén. Porque el varón, dice, se regocijó y exhortó a todos con el propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Así era Bernabé. Y lleno del Espíritu Santo, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Se acuerda la conversión de Saulo, no? Y hallándole, le trajo a Antioquía. Venga, Saulo, vamos para acá, que aquí hay un grupo, vea, hambriento. Y Saulo fue para allá. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, ¿cómo? Cristianos por primera vez. Cristianos porque creían en Cristo. Por eso se llama cristiano. Cristiano no es que tenga la Biblia bajo el brazo, sino porque cree en Cristo. Amén, hermanos. Sigue diciendo. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, a lo cual efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es decir, que en ese tiempo se pronosticó que resulta que en Madrid allá hubo un terremoto, una hambre y hay una escasez, pero justamente en Barcelona hay abundancia. Pero los hermanos de Barcelona nos reunimos, una ofrenda de amor, canastas y todo, y enviamos allá al hermano Jairo para que lleve todo eso para Madrid de parte de los hermanos de Barcelona. Así es que hacían los hermanos. No es que está en mi iglesia y que no, nada. Se ayudaban los unos de los otros para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Luego dice,
el verso capítulo 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Herodes, acuerde que hay varios Herodes en la Biblia. El Herodes del tiempo del Señor Jesús se le llamaba Herodes el Grande. No se habrá escuchado. Herodes el Grande. Pero este Herodes Grande tuvo hijitos que también le puso Herodes. Amén. Y uno de ellos fue el que comenzó a perseguir la iglesia en ese tiempo. Amén. Entonces, dice la Biblia que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los compañeros del Señor Jesucristo, uno de los que el Señor invitaba siempre cuando quería hacer milagros extraordinarios, porque siempre llamaba a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿cierto? Pues Jacobo es el que es muerto por espada a causa de la ira de Herodes. Y viendo que esto había agradado a los judíos que mataran a Jacobo, entonces este rey, que era encargado de Judea, el rey de Judea, procedió a que aprendiesen también a Pedro, porque se le gustó a los judíos que mataran a Jacobo, pues vamos ahora al cabecilla, a Pedro. Y dice que era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. 4 grupos, 4 soldados, 4 por 4, 16 soldados para custodiar a un solo hombre desarmado. Póngale cuidado como es el diablo, que es pandillero. 16 hombres para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, mientras que hay algunos en apuros, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Porque mientras que uno es tentado o está pasando pruebas o está pasando dificultades, si hay hermanos de que aman al Señor y aman a sus hermanos, no, lo que no hace es criticarle. Lo metieron a la cárcel por vago, lo metieron ahí por sino que doblan rodilla. Señor, sácalo de allá. Señor, ayuda a mi hermano, levántalo, ábrele puertas, Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Eso es lo que hacía la iglesia. Amén, hermanos. Por eso es que cuando nos damos cuenta aquí de que alguien está enfermo, una petición, hermano, oremos por fulano, oremos por sultano, porque la oración de la iglesia puede mucho en el Señor. Amén. Entonces esa oración produce en el verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, porque cuando uno está confiado en el Señor, uno duerme tranquilo, hermano. Así le estén dando garrote, uno está tranquilo en el Señor. ¿O no es así? ¿No dice el Salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, cierto? Pues se había acostado, dijo: aquí había un soldado, aquí, ay, ya me recuesto, hermano, de usted ya. Lo cogió de almohada el soldado. Alabanza al Rey de la Gloria. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro, porque este estaba dormido, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Alabanza al Rey de la Gloria. Mire cómo Dios liberta a la gente. Mire cómo Dios hace milagros. Allá hay unos hermanos orando, simplemente orando, y la oración en el Señor no es en vano, no es vacía. Su oración no es vacía cuando la hace de corazón, por supuesto. Y mientras que los hermanos oraban, Pedro se fue allá a causa del Señor. Porque cuando uno cae en problemas a causa del Señor, el Señor se encarga de sacarlo a uno. Si usted sufre por el Señor va con usted hasta las últimas consecuencias. ¿Me explico o no me explico, hermanos? Así que cuando el ángel llega allá a sacarse, lo que ve es a Pedro dormido, roncando. Ese hombre
relajado y lo sacude y lo despierta. Y las cadenas se le caen de las manos, diciendo: levántate pronto. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. En otras palabras, pensaba que estaba soñando. Y resulta que Dios lo estaba sacando de la cárcel. Y él lo que creía es que estaba en un sueño. Es que esto es un sueño, yo no quiero despertarme este sueño. Mi Dios es bueno, como me guía. Y resulta que era en vivo y en directo. Bendito es el Señor Jesucristo. Dios estaba obrando en vivo y en directo en este caso. Y dice que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. No se la abrieron, no fue un guardia, no fue llaves. Es que, hermano, el Señor es el único que abre y cierra y ninguno abre. Bendito es el Señor Jesucristo. Vea, yo le digo algo: si Dios no le abre la puerta a usted, si Dios no nos abre la puerta, ahí no vale que palanca, que no, que esto, que lo otro. El único que abre y cierra se llama Jesucristo. Dígale gloria a Dios. Entonces Pedro, volviendo en sí, como que, uy, despabila, que esto no es sueño, esto es verdad. Porque eso es lo que está diciendo. Y volviendo en sí, dijo: ahora entiendo. Apenas viene a pillarla. Verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el que escribió el libro de Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, ¿qué le pasó? No abrió la puerta, lo dejó ahí parado el muchacho. Lo dejó ahí parado. Sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Mire, que, es que a veces nos pasa así, hermano. Estamos orando y no creemos. Léalo, dirá. Estamos orando y no creemos. Ellos estaban orando, los apóstoles. Esto no solamente nos pasa a nosotros, a los mismos apóstoles. Estaban orando: Señor, libértalo, tú puedes sacarlo, lo creemos, lo firmamos, Señor, en tu palabra. Y el Señor se los pone en la puerta y dice: está tan loca, hombre. ¿Sí le ha pasado a ustedes, hermano? Mire, aquí está la evidencia. Aquí está la evidencia. Y le dijo: tú estás loca, mujer, ¿qué estás haciendo? Pero ella aseguraba que sí, que ese era. Entonces ella decía: es su ángel. Mas Pedro persistía: ábrame, ábrame, por favor. Y dice: cuando abrieron y le vieron, se quedaron, se lo traduzco, fritos. Quedaron. La oración tiene poder. Dios sí nos escucha. ¿Usted cree que Dios sí lo escucha o no? Es que mire, hermano, esto no solamente nos pasa a nosotros, le ha pasado a los mismos apóstoles. Bendito es el Señor Jesucristo. Pero él, haciéndoles con la mano señal: cállese, cállese, porque el pueblo me está buscando. Y usted se pone a hacer bulla, ruido. Léalo y verá. Cállese. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre el que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas,
ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea y se quedó allí. Mire, mandó a matar a los 16 por no custodiarlo. Y si este héroe hubiera puesto a 100 soldados, pues a 100 manda a matar. Y mire, todos los que estaban custodiándole a Pedro murieron. Alabanza al Rey de la Gloria. Verso 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedía paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. ¿Qué es arengar? Les predicó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de los gusanos. Por no reconocer la gloria de Dios, este rey murió. No sé si fue un infarto que le dio, pero dice que un momento a otro expiró y se lo comieron los gusanos. Esto es fuerte, hermano. Meterse con el Señor, esto es fuerte. Meterse con su pueblo, esto es fuerte. Meterse con sus ungidos, esto es fuerte. Meterse con los santos, esto es fuerte. El que se meta con usted se está metiendo con el Señor, y el Señor saca la cara por nosotros, hermano. Bendito es el Señor Jesucristo. Hay un coro que dice: Jehová está conmigo como poderoso gigante, por lo tanto no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque si Él está con nosotros, estamos tranquilos, estamos seguros, hermanos. Bendito es el Señor Jesucristo. Y cuando muere este rey de Judea, dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto es, hermano, es que esto es como, ¿se acuerda usted que en el capítulo 1 del libro de Éxodo dice que entre más Faraón afligía al pueblo israelita o los hebreos, más se multiplicaban? ¿Sí lo ha leído, cierto? Esto es como los barrios bajos de nuestros pueblos. Usted no hay para qué comer, pero se fabrican hijos. Y usted en una casa 5, 6, 7, 8, ¿y a dónde? Pero se multiplican, hermano, en medio de la aflicción y la escasez. Pues en medio de la persecución que tenía la iglesia, más se multiplicaban. Más se multiplicaban. Bendito es el Señor Jesucristo. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aleluya, el Señor Jesucristo. Entonces tenemos en el capítulo 13 el primer viaje misionero que va a hacer el apóstol San Pablo, llamado Saulo, y Bernabé, su primer viaje de llevar el evangelio a diferentes sitios. Amén. Y dice que este viaje comienza, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, orado, le impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién es el que llama a un ministerio? Dios. Fue el Espíritu Santo el que llama. No es que yo me pongo, yo ya tengo una Biblia y ya está. Es el Espíritu Santo. Me llama. ¿Me explico o no me explico, hermanos? Esto no, pastor, pero me voy para un instituto, me voy para un colegio, una teología o hago algo. No, esto no es así. Dice que el Espíritu Santo a ti te puede tomar y llamarte. Y pone esa gracia en tu vida. Pone esa gracia en tu vida. Bendito es el Señor Jesucristo. Entonces los apóstoles predicaban, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, escuche bien,
descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios. Es decir, arrancaron de lo que es la costa de Israel hacia lo que es el mar Mediterráneo, este mismo mar que tenemos aquí, hacia la isla de Chipre. Búsquela en Google, isla de Chipre, y ahí la va a conocer cuál es esa isla que todavía está allí. Entonces, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta. Vean, tenía más cargos que cualquier otra cosa este hombre. Mago falso profeta judío llamado Barjesús. O sea, es que este sí tiene títulos. Barjesús, que estaba con el procónsul, que era en este caso, era la autoridad de esa provincia, era el gobernador, el que mandaba ahí. Entonces este mago tenía como rosca con este procónsul, tenía allí parlamento, lo tenía enredado con su magia y con tanta cosa. Dice la Biblia, este procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba este rico. ¿Qué deseaba este rico? Oír palabra de Dios. Mire que el evangelio no es solamente para los pobres. Dios le colocó la sed, porque Dios es el que coloca la sed en la gente. Y nos coloca a nosotros para calmar la sed, porque nosotros tenemos con qué calmar la sed. Amén, hermanos, que es la palabra de Dios. Y dice que él quería oír palabra de Dios, pero le resistía Elimas, que era el nombre de Barjesús, el mago. O sea, su nombre real era Elimas. Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, cuando Pablo y Bernabé le iban a hablar al procónsul, este mago se metía en medio y no, escuche que esto viene de otra parte, no le ponga atención, que esto trae otra cosa diferente, y quería apartarlo. Pero dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Es decir, el apóstol, a través de una oración, lo dejó ciego. ¿Sí está viendo? Ah, tú me estás apartando aquí al procónsul y no lo vas a escuchar la palabra de Dios y estás metiendo tu brujería aquí, pues ahora queda ciego en el nombre del Señor. Y comenzó ese hombre a buscar las paredes y a buscar quién lo llevara para la casa, porque el mago quedó ciego. Alabanza, Rey de la Gloria. Mire cómo es el poder de Dios, hermano. No me puso a discutir ahí que no, que yo soy testigo de Jehová, que no, que yo, nada. Ciego, ya, no está estorbando aquí. Y ya está. Y ese hombre se tuvo que ir. Y dice la palabra del Señor, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Lo que no había hecho el brujo, Satanás, el diablo, tanto tiempo, Barjesús con el procónsul, ahora llega Bernabé y Saulo y simplemente con una palabrita Dios muestra su poder a través de ellos, y el procónsul ve claramente y mide el poder y la autoridad y se arrepiente en ese momento. Bendito es el Señor Jesucristo. Es decir, que por donde iba pasando estos apóstoles, iban arrasando, hermanos. No es que, hermano, espérese, yo saco una semana de ayuno a ver qué pasa. No que el pastor nos dé capacitación de evangelismo a ver. No, aquí los capacitaba directamente el Espíritu Santo.
Y no hay mejor capacitación que esa, hermano. ¿Me explico o no? No hay mejor capacitación que la que da el Espíritu Santo. Si usted tiene miedo a predicar, miedo a hablar, miedo a evangelizar, oh Señor, abre estos labios y publicará mi boca tu alabanza. Dame poder, dame autoridad, Señor. Eres tú el que hablarás a través de mí. Eres tú el que me guiarás. Eres tú el que me respaldarás, Señor. Es que a Él hay que pedirle las cosas, mi hermano. Bendito es el Señor Jesucristo. Entonces, ahí sigue en sí Pablo haciendo el recorrido por Antioquía de Pisidia. Luego llega Pablo a Bernabé en Iconio, Pablo apedreado en Listra. Es decir, van pasando de pueblo en pueblo. Aquí se quedan predicando y hablan y algo Dios hace así y siguen de pueblo en pueblo. No es que se quedan allí, sino que lo que hacen más bien es que si el apóstol pasó por Barcelona y resulta que aquí le escucharon unos cuantos hermanitos, porque ahí mismo se bautizaban y se arrepentían y todo, él dejaba a uno allí mismo encargado. A ver, hermano, ¿cuál de aquí de estos aquí? Vamos a encargado al hermano Álvaro. Hermano Álvaro, usted se me queda aquí. Y dice la Biblia, establecía ancianos. Ancianos. Y estos ancianos eran luego doctrinados a punta de cartas. Por eso es que la Biblia dice carta a Tito, carta a Timoteo, carta a fulano de tal, para enseñarle, para que pudiera guiar, para que no fuera un novato, para que mirara los requisitos, cómo administrar en la iglesia y cómo darle la palabra del Señor a los que estaban a su cargo. Bendito es el Señor Jesucristo. Bendito es el Señor Jesucristo. Entonces, de esta manera, vamos al capítulo 14. Aconteció que en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, en el cual daban testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. En otras palabras, si ustedes no me quieren creer por las palabras que les estoy dando, vamos a orar al Señor en este momento y vamos a comenzar a hacer señales y prodigios. Mire, que si no quieren esto, demostrémoslo con hechos. Dejemos de hablar tanto y demostrémoslo con hechos. Porque hay gente que viene a contender al estilo Baales. No, que mi Dios es mejor, y mejor, esto es mejor demostrarlo con hechos. Hermano, y el Dios nuestro se demuestra. Pregunta, ¿mi Dios sana o no sana? ¿Mi Dios expulsa demonios o no? ¿Mi Dios liberta o no liberta? Ah, bueno, estos son hechos reales. Si ahora viene un enfermo, aquí oramos en el nombre del Señor y se levanta sano en el nombre del Señor. Y si viniera endemoniado, oramos en el nombre del Señor y se va libre para la honra y gloria del Señor. Porque esto es con hechos. Esto no es puro hablar y hablar y hablar, no, esto es con hechos. Cosa que no va a ser la brujería, cosa que no va a ser la cerveza, cosa que no va a ser el exorcista, no, sino que esto es con hechos. Alabanza, Rey de la Gloria. Así que la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de Licaonia, y a toda la región circunvencina. Y allí predicaban el evangelio. Hermano, si nosotros vemos la secuencia de Dios, si vemos la secuencia de Dios, nació en Jerusalén, llenó 120, capacitó a Dios, ¿cuánto? Un mártir. Ese mártir hizo que los demás tuvieran miedo y se esparcieron. Como cuando llegó la economía a Colombia o Ecuador, que no soportó usted eso y me esparzo. ¿Me explico? Me esparzo. Dios nos esparció.
Yo considero que Dios nos ha esparcido, porque Dios tranquilamente me hubiera podido dar una finca o 2 fincas en Colombia, porque mi Dios es poderosísimo. A usted igualmente en Ecuador hubiera podido darle muchas cosas, pero Dios permitió esparcirlo porque hay propósito de por medio. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Entonces hay que conocer cómo Dios va trabajando, cómo Dios va abriendo brecha, cómo hace el Señor. Hay que entender todo eso. ¿Me explico, hermanos? Y yo le digo algo, Dios está trabajando con nosotros y no ha terminado su faena. Él seguirá obrando porque su vida es para bendición. Así a veces seamos medio complicaditos, medio políticos resabiados, medio cabezones a veces, pero nuestra vida tiene propósitos y Dios está trabajando en ese propósito. ¿Lo cree usted, mi hermano? Entonces, hermano, póngase de pie en esta hora y dígale al Señor: Señor, sigue trabajando en mi vida. Sigue trabajando en mi vida, Señor. ¿Quién quiere decirle eso al Señor en esta hora? Señor, sigue trabajando en mi vida. No pares de trabajar en mi vida. No pares de hacer tu obra en mí. No dejes tu obra a media, Señor, en mi vida. Tú me trajiste con un propósito. Señor Jesús, sigue trabajando en mí, Señor Jesús. Yo necesito de tu gracia. Sigue puliendo mi vida, Señor, dándome tu palabra, dándome visión, dándome compromiso, Señor Jesús. Ayúdame, Padre Celestial, Señor, a entender tu palabra, a entender tu propósito, a entender tu voluntad en mi vida, Señor Jesús. Bendito Rey de la Gloria, Señor. Oh, bendito Salvador Jesucristo. No desampares la obra de tus manos. No dejes tu trabajo a medias aquí, Señor, en mi vida. Oh, el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará y Él la terminará hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el día en que Él nos levante. Bendito es el Señor Jesucristo, bendito es el Señor Jesús. Por eso, mi hermano, pon tu mirada en el Señor. No coloque la mirada en nadie más, sino en el Señor Jesucristo. Sigámoslo, miremoslo a Él, contemplémoslo a Él y nada más que a Él. Y mientras que usted lo mira a Él, hermano, caminaremos seguros. Si usted se pone a mirar al hombre, se pone a mirar las circunstancias, se hunde, porque las circunstancias desaniman. Nosotros los hombres desanimamos, pero Cristo nos da vida, nos conduce, nos levanta, nos alienta, nos da razón de vivir, motivos para cantarle, motivos para servirle, nos fortalece, nos ayuda el Señor Jesucristo. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial. Usa mi vida, Señor, mis labios. Oh, tu palabra preciosa, Señor. Bendito Dios de la gloria. Oh, santo y sublime Dios. Aquí están mis hermanos. Úsales grandemente, Señor Jesús. Prospera sus vidas, Señor. Sus mentes, mi Rey de la gloria, son tuyos, bendito Rey de la gloria. Haz tu obra. Sigue haciendo tu obra en ellos, Señor. Bendito Rey. No pares, Señor, no pares. No pares de hacer tu obra en ellos, Señor. Bendito Rey de la gloria. Oh, Jesucristo, bendito es tu nombre. Maravilloso, Señor. Jesucristo bendito. Oh, bendito Dios de la gloria. Te amamos, te adoramos, Señor. Dios de poder y autoridad. Respáldanos
con tus señales, con tus prodigios, Señor, en el nombre tuyo, Señor. Danos palabra de denuedo, danos revelación de tu palabra. Oh Señor Jesucristo, coloca tu gracia en nuestra vida. Bendito Rey de la gloria, Señor Jesucristo. Bendito es tu nombre, tu gracia, que la gente pueda ver esa gracia en nuestra vida. Señor Jesucristo, bendito Rey de la gloria. Oh, reprendemos la obra del enemigo, reprendemos toda mala jugada, toda mala intención hacia nuestra vida, la reprendemos en esta hora. Oh, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito es el Señor Jesucristo, bendito es el Señor. Declaramos libertad para hablar tu palabra, declaramos a través de lo que tú nos has prometido, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Aparta todo temor, oh Señor Jesucristo, bendito Rey de la gloria, Dios de poder y autoridad, Señor. Creemos a tu palabra, creemos a tus promesas, mi Dios grande, mi Dios fuerte. Bendito Dios de la gloria, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, repose en cada corazón, en cada vida, Señor. Muévete, muévete, mi Rey. Muévete en cada corazón. Muévete grandemente, Señor. Muévete, Señor, muévete allí. Allí en esa mente, allí en ese corazón. Muévete, Padre mío. Recréate allí. Recréate, mi Rey de la gloria, en esa vida, Señor. Tómala, bendito Dios, y usa esa vida, Padre mío, para exaltar tu nombre, para alabanza tu nombre. Bendito Dios de la gloria, Señor Jesucristo. Santo es tu nombre, Señor. Oh, bendito Dios de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús.